de comenzar, no sé si alguna vez ustedes, cuando escuchamos las alabanzas, sabemos que todas son para Dios, son principalmente para Él. Hay algunas que te llevan a reflexión, otras que te llevan a que tú veas lo que es el sacrificio de Él. Pero esta alabanza que acaban de entonar, la del gran yo soy, no sé si a ti te pase, pero de que tú puedas imaginar por unos momentos, cuando dice que la tierra tiembla solamente al escuchar su nombre. Y me lleva a decir, wow, o sea, qué tan poderoso es el nombre de Él. Mis hermanos, muy buenos días a la iglesia de la región de Guadalajara. Aquí su servidor Luis Hernández y mi familia. Un gusto, mis hermanos, venir aquí con ustedes. La verdad nos sentimos amados por ustedes y recibidos. Reciban un cordial saludo de sus hermanos de la región de Tlajomulco. Estamos viendo una serie de clases que es referente al viviendo el poder de la resurrección. Y hoy sabemos que vivimos en un país de costumbres y tradiciones. Y lo podemos ver, ¿no? En algunas ocasiones con las peregrinaciones o en algunos eventos, principalmente dado en esta ciudad. También podemos ver lo que es la comida, ¿no? A quién no nos gusta. Pero hay algo curioso y vamos a ver esta parte. Hoy, en la cuestión de la Iglesia Católica, inicia lo que es la Semana Santa, o conocida también como la Semana Mayor. Y hacen una festividad o una costumbre que se llama Vía Crucis. Esta traducción quiere decir que es la vía de la cruz, o también conocida como la Vía Dolorosa. Y esto data más o menos del siglo IV, que empezaron a recordar lo que Jesús hizo desde lo que fue cuando fue juzgado hasta el Gólgota, ese trayecto que él vivió. Después del siglo XI al siglo XII fue cuando se establecieron las que les conocen como las 14 estaciones, donde él fue donde cayó, fue azotado, donde fue recibido hasta llegar a la cruz. Y prácticamente hasta el siglo XVI, ya en Jerusalén se establece de una manera oficial, cada año, recordar la vía dolorosa o el camino que hizo Jesús hasta llegar al Gólgota con la cruz. ¿Por qué mencionar esto? Fue una semana intensa, de hecho se le conoce como la Semana Mayor, en todas las cuestiones aquellos que son acercados al cristianismo. ¿Qué fue lo que vivió prácticamente Jesús? Podemos ver que cuando inicia hoy, que le conocen en algunos lados como Domingo de Ramos, fue su entrada triunfal a Jerusalén, fue recibido por palmas. Y esa costumbre se usaba en la antigüedad a los reyes, cuando llegaban y habían conquistado una ciudad o habían conquistado algún imperio, cuando ellos entraban, sus súbditos y el pueblo los recibía con palmas. Así fue como fue recibido él. Una semana intensa. Cristo nos dejó mucha enseñanza a través de su vida, su pasión, su muerte y su resurrección. ¿Qué vivió tan intensamente esa semana? Podemos recordar poco cuando hace la limpieza del templo, cómo expulsa a los mercaderes y deja bien establecido que su casa de su padre es casa de oración. Túmbenlo y en 3 días se edificará, se volverá a levantar. Posteriormente, cuando maldice la higuera, dando referencia a aquellos líderes que no daban fruto y que conocían lo que era la palabra, pero no daban ese fruto para otras personas, y maldice la higuera. También reconocemos lo que él hizo cuando fue la cena que se preparó con sus discípulos. Posteriormente, cuando fue entregado, fue juzgado y crucificado. La escritura base de esta mañana va a ser Gálatas, capítulo 2, versículo 20. ¿Me acompañan en una oración, por favor? Bendito y bondadoso Padre Celestial, muy buenos días. En esta mañana te damos gracias, Padre, porque tú nos permites estar aquí presentes. Gracias a cada uno de mis hermanos, Padre, porque ellos entregan el corazón al servicio. Quédate en este servicio, Señor, que no sea yo quien hable, sino que sean tus palabras las que lleguen al corazón de cada uno de mis hermanos. Bendito sea tu nombre, Padre, en esta mañana, y mi oración le dejo en el nombre de tu Hijo, mi Señor Jesús. Amén. Vamos a la Biblia. A Gálatas, capítulo 2, versículo 20.
dice la palabra: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a ver 3 puntos referente a lo que Pablo menciona en este versículo. El primer punto: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Mi vida antes de Cristo. No sé si alguna vez has escuchado la palabra metamorfosis. Se da mucho en los animales, en los insectos y en algunas plantas, principalmente en insectos. Y lo que es el efecto mariposa. Curiosamente tú puedes ver algunos animalitos en algunas ramas de árboles que les llaman orugas. Es que son muy lentas, que se van moviendo despacio, despacio. Pero posteriormente hay una transformación. Forman un capullo. Y un lapso de más o menos entre 10 y 14 días es cuando se convierten en una mariposa. Y algo curioso, porque en algunos casos pueden algunas volar hasta 4,800 kilómetros. De ser un animalito lento, despacio, y a lo mejor no agradable, a convertirse en algo bello. Algunos no sé quiénes gusten las mariposas, pero la capacidad de volar y emigrar de un país a otro para pasar una temporada, principalmente evitar los fríos. La diferencia en una persona, a un ser, nosotros no sufrimos una metamorfosis. Nosotros, al conocer de Cristo, tenemos una conversión. Quiere decir convertirte de dentro hacia afuera. Cuando el efecto de esta mariposa, cuando está en el capullo, para algunos científicos, ven que hay un momento que puede hasta morir. Por algunos casos hay capullos que tú los vas a ver y quedaron intactos porque no lograron desarrollarse. Ese efecto de morir para poder nacer. Nosotros tenemos que llevar una conversión. ¿Cómo éramos antes de conocer de Cristo? Curiosamente, la gente hoy en estos días siente un apego, creen, buscan, sienten que el corazón se aflige porque conocen que en esta semana vino un hombre a dar la vida por ellos, por todos los pecadores, por todo lo que él tuvo que padecer. Tuve la dicha y la oportunidad el año pasado de venir con ustedes y solamente hice una mención. 2 épocas del año las personas sienten esa cercanía con Dios. Te puedo hablar en primera persona, cómo era mi vida antes de Cristo. Una persona que tenía un vocabulario no grato, por decir folclórico, con ciertas palabras. Podía tomar cosas que no eran mías, alcohólico, inmoral. Pero cuando ya sentía ese apego, me acercaba y adoraba una imagen. ¿Me acompañan por favor a Primera de Pedro? Capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor. En otras versiones, cuando es material que es desechable, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Nuestra vida fue rescatada por Cristo, por Jesús en la cruz. Nosotros estamos llamados, y esa es una pregunta para hoy que te la puedas llevar, mi hermano, en las reflexiones en la semana. ¿Estás viviendo con una conversión o rasgas en la religiosidad? Te voy a mencionar por qué. Vamos a ver el contexto de Gálatas 2:20.
Regresamos a Gálatas. Y vamos a irnos al versículo 19. Pues esto es Pablo mencionando lo siguiente: pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó, así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Y ahí es donde continúa el versículo que acabamos de leer, el versículo 20. Vamos a un contexto rápido, resumirlo. Pablo visita a las iglesias de la región de Galacia, acompañado en su momento por Bernabé. Antes de presentarse a los discípulos, en este caso, tiene un encuentro con Pedro y Santiago, en otras versiones con Jacobo. Y él da testimonio de lo que Jesús hizo en su vida y es aprobado. Dice la palabra que es aprobado su mensaje y apoyado por los discípulos. Pasó cierto tiempo después, y más o menos unos 14 años, dicen, para que tuviera nuevamente un encuentro con ellos, es decir, con Pedro, con Juan y con Santiago, para volverles a hacer mención de lo que fue encomendado de Cristo, porque dice, fui elegido no por hombres, sino por el mismo Señor Jesucristo. Ahí viene lo interesante. Dice que en una ocasión tuvo que confrontar a Pedro, una de las personas, un pilar, dice la Biblia, de la fe cristiana. Dice que cuando veían a los que eran gentiles, un gentil era no un judío, que se convertía al cristianismo. Entonces que cuando convivía con ellos, pasaba un tiempo, podía platicar, pero después que venían aquellos que eran mesiánicos, aquellos judíos que se convirtieron al cristianismo, se retiraba de los gentiles y convivía con ellos y apoyaba las ideas que tenían estas personas. En otras versiones dicen judaizantes. Y es muy fuerte porque cuando tú vas y ves lo que es del capítulo 1 al 2, dice aquellos partidarios de la circuncisión. ¿Qué es una persona partidaria? Yo sé que más de algunos nos gusta aquí los deportes o la política, y siempre va a haber un partidario que te va a decir, este es el bueno, no, este es el mejor. Eso significa un partidario, casi inclinar al fanatismo. De hecho, en algunas otras versiones dice los fanáticos de la circuncisión. Es decir, que si tú no estabas circuncidado, no es completo, no eres salvo. Entonces cuando Pablo escucha estas cosas y ve que Pedro apoya a ese grupo, es cuando lo confronta, lo ve y le dice, hasta menciona en otras versiones, si tú lo subrayas, dice la hipocresía de él. Es decir, una actuación que tener que hacer con unos y actuar con otros. Y le dice así, tú y yo somos judíos de nacimiento, no fuimos pecadores gentiles. Sin embargo, ya no vivimos por esa misma ley, vivimos por la fe y la gracia en el Señor Jesucristo. Hoy en esta mañana, volviendo a ese punto, ¿cómo estamos viviendo nosotros? Pedro sin duda tuvo esa situación y estamos hablando de un pilar de la fe. La clase pasada Fer nos compartió algo y me llamó mucho la atención el mensaje que Pedro utilizó para que algunas personas se convirtieran. ¿Recuerdan? Esas personas dijeron, estaban afligidas, ¿qué debemos de hacer? Conviértanse, acepten. Fue utilizado. Pedro fue un testigo principal de la vida de Jesús, de su muerte y de su resurrección. Hoy la gente puede vivir con religiosidad. No sé si tú viste la oportunidad de ver en la mañana algunas personas que van con unas palmitas. Son bonitas, tú la puedes tener en tu casa, no pasa nada. Pero una cosa es la tradición y otra cosa es la conversión, lo que tú vives en el corazón y que realmente pueda dar fruto. El segundo punto, la muerte de Jesús trajo vida. ¿Tú alguna vez has escuchado que es una paradoja? Bueno, te voy a poner un ejemplo y ahí viene. Pobre rico, imagínate, ¿no? Un pobre rico. Entonces, una muerte traerte vida, esa es una paradoja, pero déjame decirte que con Jesús sí hubo vida. Y vida en abundancia para cada uno de nosotros. ¿Me acompañas a 2 de Corintios
capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando alguien se ha acercado a Jesús y vive en su vida, hay un cambio, hay una transformación, una vida diferente. Vamos también a Romanos 6, capítulo 6, versículo 6. Igual apúntalo, no es necesario que vayamos para ir avanzando. Y dice la palabra, Romanos 6, capítulo 6, versículo 6: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea desechado, y a fin de que no sirvamos más al pecado. Es fácil para un cristiano tener una vida como la que vivió Jesús. No es fácil, mis hermanos. Por eso Pablo lo menciona, porque una es la carne que se antepone a lo espiritual. Vamos a Efesios, ahora sí nos podemos ir a Efesios 2, versículo 5. Vamos a ver lo que menciona Pablo a otras iglesias referente a la vida que entregó Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 5. Que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos o entre los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Cuando entendemos que pues por gracia no es algo que nosotros merezcáramos o mereciéramos, o algo que nosotros pudiéramos obtener, tratar de ganar. Podemos ver lo que es en la antigua escritura. La ley fue hecha con un fin y un objetivo, que se cumplieran. Tristemente o desafortunadamente lo podemos ver a través de la historia bíblica, que el pueblo no cumplía toda la ley. Podía hacer una cosa bien y tres mal o varias mal. El único que cubrió todo esto fue Jesús. Él cumplió toda la ley, y gracias a eso nosotros somos justificados. Vamos a Juan capítulo 12, versículo 24. Retrocedemos poquito en nuestras Biblias, y esas son palabras del mismo Señor Jesús. Juan capítulo 12, versículo 24. Les digo la verdad, el grano de trigo, al menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Al momento que Jesús entrega su vida por nosotros y lo conocemos, hay un cambio en nosotros. Damos fruto. ¿Cómo vive un hombre que tiene a Jesús en su vida? Puse solamente 2 imágenes, pero puedes tener muchísimas más. ¿Eres servicial? ¿Tu lenguaje es diferente? ¿Tienes empatía por las personas? Para aquellos que están casados, varones, el amor a tu esposa. Dices la palabra que Cristo entregó su vida, ¿sí? Y nos exhorta a los esposos: esposos, amen a sus esposas como Jesús amó a la iglesia. ¿Y cómo la amó? Tal punto que se entregó por ella, entregó su vida. Y entregar tu vida a tu pareja, o igual esposas a sus esposos, es servirnos, ayudarnos, apoyarnos. Una persona que tiene a Cristo en su vida se ve y lo refleja y da fruto. ¿Me acompañan por favor a Tito capítulo 2, versículo 14?
capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cuando Cristo vive en tu vida, se ve y se refleja. Hoy voltea poquito al mundo, ve, analiza si están viviendo como Cristo vivió. No es que la ley haya sido mala, reitero, simple y sencillamente fue un parámetro para ver cada cosa que las personas hacían. Lo que nos dice el Evangelio es que vivamos como Cristo vivió, y la vida que Cristo vivió fue una vida recta, limpia, pura, y nos llama a que nos esforcemos. Vamos a ver un último punto. Y dice: confiando en el Hijo de Dios, la resurrección de Jesús, esperanza de la humanidad. Hoy en día hemos escuchado en algunos movimientos religiosos, y más en aquellas corrientes de la prosperidad, que no te preocupes, que todo te va a ir bien. Pero ha habido otras corrientes o inclusive otras religiones en el cual ya no se cree que haya una segunda venida, y tampoco que hubo una resurrección. ¿Has escuchado alguna vez quiénes son los gnósticos? Ok, esa palabra son aquellos que tienen esa creencia de que Jesús no vino en cuerpo, no vino en carne, sino que fue alguien que habitó aquí como espíritu, que por eso fue muy fácil todo lo que él vivió y que no murió. A eso le llamamos herejía, porque nosotros como cristianos, como discípulos, sabemos que él, me ayudan con esta ecuación, para que hubiera una resurrección tuvo que haber una muerte, para que hubiera una muerte tuvo que haber un nacimiento, para que hubiera un nacimiento de un ser poderoso como él, una encarnación. Siendo Dios, bajó a la tierra y se encarnó de una virgen. Así es como termina esta ecuación. Y la última respuesta es su segunda venida, una segunda venida de él. Pero hoy en día las personas han perdido dos palabras: esperanza y fe. Ya no la tienen por tantas situaciones que hemos visto y que han pasado, o porque algunos malos dirigentes les han hecho ver otras cosas, que mientras tú seas bueno, con eso estás del otro lado. Y recordemos que hasta el mismo Señor Jesús dijo: bueno, solo uno, y está en el cielo. Vamos a escuchar otras palabras que él mencionó antes de su muerte. Vamos a Juan capítulo 11, versículo 25 al 26. Son palabras del Señor Jesús, y esas nos deben de quedar muy claros a cada uno de nosotros. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Y después hace una como pregunta: ¿lo crees? Se lo dijo a María. Recordamos el suceso. A él le habían avisado que uno de sus amigos, Lázaro, estaba enfermo, y pasó algunos días para que él pudiera ir. Posteriormente, cuando fue, Lázaro ya había muerto, y la gran tristeza que hubo invadió a todas aquellas personas. María y Marta salen a su encuentro y le dicen: Señor, si hubieras estado aquí. ¿Quién ha tenido la desdicha, o la situación de estar en un velorio, sea de un familiar directo o indirecto, o de algún conocido? Y tú sabes que es un ambiente, la verdad, de tristeza, y más cuando es alguien cercano a ti. Algo que me conmueve a mí como persona es ver que Jesús sintió esa tristeza. Dice que su cuerpo se conmovió, se estremeció y lloró. Pero ya venía algo muy poderoso. Él volvió a la vida a Lázaro. Por eso le dijo estas palabras a María:
Si yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá, y aunque muera, seguirá vivo, tendrá vida. Y si lo crees, y lo mencionó que si, ¿cuántos de nosotros hoy podemos creer que un día cuando partamos de este mundo tendremos esa dicha de poder estar con nuestro Señor, volver a la vida? Dice la palabra que Él es el primero en todo. Murió y fue el primero en resucitar de esta línea. Pablo, el apóstol de los gentiles, declaró con gran verdad sobre la resurrección de Jesús. ¿Cuáles son las declaraciones de fe de un discípulo? Una, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es tu Señor y Salvador. Pero también algo que tienes que tener para que las personas crean y tengan esa oportunidad de tener esa esperanza en sus vidas, es que Jesús resucitó y vive. Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 15 todo lo que declara Pablo. Un Pablo que ya estaba convertido. Vamos a un poquito del contexto histórico. ¿Cómo era Pablo? Ya hablamos poquito de Pedro y lo que él tuvo que cambiar, lo que Dios cambió en sus vidas. Pablo era un perseguidor férreo del movimiento del cristianismo. Inclusive consiguió cartas, permisos para poder llevarlos presos y lastimar a los cristianos. Su conversión fue algo asombroso porque fue el mismo Señor Jesús que le habló y le dijo: ¿por qué me persigues? Y estas palabras siempre son de Pablo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y vemos a un hombre convertido. De primero había un temor para aquellos que lo conocieron, porque no sabían qué es lo que iba a hacer él. Pero al escucharlo y ver cómo fue su vida transformada y cambiada, vieron los mensajes que él mencionó. Y vamos a lo que dijo a la iglesia de Corinto. Primera de Corintios 15, vamos a ver el versículo 3 al 8. Dice la palabra: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos. Subráyase, resucitado. Tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 seguidores, a la vez la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo posterior o a destiempo, a un tiempo que no correspondía, también lo vi yo. Este es Pablo, una persona que perseguía al cristianismo y que tú has escuchado, dice que por gracia fue llamado, algo que no merecía. Ahora vamos al mismo capítulo 15, pero versículo 12 al 19. Y eso es muy importante porque esto nos va a ayudar para evitar aquellas ideologías que hoy en día se están viviendo. Pero díganme lo siguiente: dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿quiénes tenemos que predicar este mensaje? Nosotros, los discípulos. Dice, pero díganme lo siguiente: dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto
si no hay resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. En otras versiones, somos los más desdichados. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Pablo lo creía y Pablo lo transmitió a cada uno de los creyentes. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos, y ese privilegio lo vamos a tener cada uno de nosotros en su momento, cuando llegue. Conclusión en esta mañana, mis hermanos: no son malas o buenas las tradiciones. Al final somos llamados a una conversión. Vivamos conforme al ejemplo de la vida de nuestro Señor Jesús. Vivamos como Él vivió. Mantengamos la fe y la esperanza en la resurrección de Jesús, porque eso es el evangelio que hoy debemos de predicar día con día. Mis hermanos, en esta mañana agradezco a Dios la oportunidad de estar aquí con ustedes. Les deseo un excelente domingo a cada uno.